Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy estamos en la clase número 14 de la Diplomatura de Gimnasia Artística Formativa de Natio Argentina. Vanina, si puedes silenciate el micrófono y no se escucha ese ruido. Dale. Gracias. Bien, estamos iniciando el módulo número 7, que es la última parte de la parte estratégica para el inicio del trabajo competitivo y del entrenamiento competitivo. Vamos a trabajar un poco sobre la preparación de la técnica, la preparación física y mental de la competencia, estrategias de rendimiento, que hoy vamos a ver un poco eso, y evaluación post-competencia y planeamiento a futuro. Tenemos dos preguntas pendientes. ¿Cuál sería el primer paso estratégico para organizar y automatizar a un gimnasta para la competencia? Respecto a esto, es algo que vamos a ver puntualmente hoy, ahora lo vamos a desarrollar en la clase, así que se los voy a compartir en el desarrollo de la clase. ¿Y cuál es la diferencia entre un entrenamiento competitivo y un entrenamiento de formación? Lo vamos a responder también al final de la clase, cuando terminemos a ver qué están escribiendo en el chat, cuando terminemos de mostrar todo el contenido. Listo. Bien. Bien, pasos estratégicos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que una gimnasta sea inicial o una gimnasta que ya esté más empapada en competencias, por así decirlo? ¿Cuál es nuestra estrategia para que esa gimnasta funcione lo mejor posible en una competencia? Tenemos, para mí es obviamente el orden, ¿no? Que la gimnasta sepa qué es lo que va a hacer desde el principio hasta el final. Definir una entrada en calor, o sea, nosotros ya tenemos que tener una entrada en calor competitiva, que sea diferente. ¿Por qué? Porque normalmente la entrada en calor en un torneo es de un tiempo determinado. Por ahí nosotros en nuestro gimnasio tenemos 10 minutos totales de entrada en calor, por ahí, por decir algo. Pero en el torneo son 20. Y si la gimnasia está acostumbrada a solo 10 minutos de entrada en calor, después se quedan los otros 10 minutos parada sin saber qué hacer, ya le cambiamos la estructura. Entonces, sabiendo que en una competencia hay 20 minutos de entrada en calor, dentro de esos 20 minutos vamos a organizar una entrada en calor que tenga la parte de desplazamientos, la parte de movilidad, algo de preparación física, si se hace o si depende del nivel. No, hay niveles en los que sí podemos hacer preparación física, hay niveles en los que no. Y en base a eso ya estamos estructurándola de una manera. Estamos diferenciando lo que es el entrenamiento de todos los días a lo que ya estamos preparando para la competencia, ¿sí? Después, entrenar los tiempos reales de la competencia. A partir del momento en el que empezamos a preparar a una gimnasta para empezar con competencias, lo que tenemos que hacer es entrenarles automáticos esos tiempos. Si sabemos que tiene una subida de entrada en calor en la viga, a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es una subida de entrada en calor en la viga y la serie que nosotros queremos que compitan, la serie de competencia. Después de eso, seguimos entrenando cantidad y volumen en la misma sesión de entrenamiento, ¿se entiende? Pero que la gimnasta sepa que es una subida de tantos segundos seleccionados, que el torneo, la organización del torneo es quien pone las reglas, en la generalidad suele ser, depende del nivel, de 30 segundos, de 45 o de un minuto, y en base a ese tiempo que la gimnasta tiene, ya tiene que tener definido qué es lo que tiene que hacer, bajarse del aparato y listo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a el torneo amistoso de Lanús, por así decirlo. Es el primer torneito que la nena tiene. La nena va viva. Son 30 segundos de entrada en calor. ¿Qué hago? ¿Qué hago en los 30 segundos? Empieza a decir, ya momento de tensión, momento de desesperación para la gimnasta. Entonces la gimnasta entrenó durante 10 sesiones en su gimnasio, que en esos 30 segundos hace salto en extensión, medio giro, vertical y salto palito de salida, se va a subir y va a ir a hacer directamente eso. Entonces, para ella simplemente es ir a hacer lo mismo que entrenó en otro gimnasio
en otra viga y con otra malla puesta. Después, definir las entradas en calor de cada aparato, o sea, no solamente el tiempo real, sino también qué es lo que va a hacer en cada aparato. Eso tiene que estar definido y sobreentrenado en nuestros gimnasios. Para mí, esta es una de las mejores estrategias para que la gimnasta pueda aplicar lo que entrena en la normalidad de sus entrenamientos en la competencia. Normalmente nos pasa a todos que tenemos gimnastas que logran competir tal cual entrenan y gimnastas que cuando van a competir suelen hacer desastres. Bueno, a mí con esas gimnastas que me costaba la estabilidad en las competencias, me han ayudado estos puntitos de orden, que es lo que enfoca a la gimnasta y simplemente es transmitirle que es en otro aparato lo mismo que entrenó todos los días. Automatizar los tiempos reales y trabajos de competencia en los entrenamientos garantizará una tranquilidad a la gimnasta a la hora de enfrentar esa competencia. Bien, vamos a la parte estructural. Entrar en calor general suelen ser de 20 minutos dependiendo el torneo. Quizás hay torneos por ahí más los metropolitanos, ¿cómo se llaman? Los federativos, que suelen ser de 15 minutos, o los amistosos también, o tenés 20 o 15 minutos dependiendo de la cantidad también de gimnastas, pero en la normalidad suelen ser 15 o 20. Debemos entrenar durante las semanas previas una entrada en calor, una movilidad articular y pasaditas de alineación dentro de esos 20 minutos, en donde la parte de activación, de movilidad, donde el foco ya esté empezando a activarse, se pueda cumplir dentro de ese lapso de tiempo. De esta forma vamos a ir estructurando la mente y el cuerpo de las gimnastas para las competencias. Es ideal generar una automatización para que el día de la competencia nada sea diferente a lo entrenado. Bien, por ejemplo, 4 minutos de entrada en calor, general de desplazamiento, 7 minutos de movilidad articular y activación, 5 minutos de pasadas de alineación y preparación según el aparato que inicien. Por ejemplo, sabemos que empezamos a competir en suelo, entonces las pasaditas de alineación en donde empiezan, no sé, si nos toca suelo empezamos a activar rebotes, recepciones, o si son rolidos los roles, repasamos un poquito si tienen esos obligatorios con la coreografía, esos 5 minutos en donde ya tienen definido qué hacer, y los últimos 4 minutos los dejamos para prepararse para el aparato. Si, por ejemplo, empiezan en paralelas, tienen 4 minutos para ponerse las muñequeras, los cueros, ir al aparato. Si no, toman agua, guardan las cosas, ya miran un poco el aparato y ya van ubicándose si empiezan de un lado, del otro de la viga, dónde está el juez en suelo para ponerse enfrente al juez cuando tienen que realizar suelo, cuando es en el cuadrado, en la pedana y demás. Como que unos pequeños minutitos está bueno que les quede también como para bajar la aceleración de todo lo que acaban de hacer y prepararse para lo siguiente. Vamos con un videito. Está en velocidad avanzada. Esta es una entrada en calor real de torneo que tuvimos en la selección juvenil. Son todos ejercicios muy, muy sencillos, pero bueno, esto es un ejemplo de entrada en calor competitiva, digamos. Fíjense que va a ser una entrada en calor bastante corta, en donde tienen desplazamiento, movimiento de hombro, rebotes, saltos, canguros, trote hacia atrás, velocidad,
trote hacia atrás, una velocidad más, y ahí ya directamente preparadas para la movilidad. Fíjense cómo las gimnastas terminaron la parte de desplazamiento directo, una al lado de la otra, ya saben el orden que se tienen que poner, la movilidad articular. La parte de tobillos, iniciamos con la parte eh, superior, los hombros, el cuello, la espalda, los tobillos, y ahora estamos también con pies, apoyo de muñecas. La activación espinal y del abdomen. Siempre la entrada en calor para mí tiene que ser sencilla, tiene que cumplir la función de activación, pero tiene que ser sencilla, no hay que complicarse mucho con las transiciones. Los plegados. Ven que esta parte es bastante más larga que la primera. La primera eran 4 minutos de la parte de trote, esta ya dura un poquito más. Igual acá está acelerado porque no iba a poner el tiempo completo. Bien. Vamos con la parte específica del aparato. En saltos solemos tener 2 saltos de entrada en calor y el de competencia. En paralelas suele haber 2 subidas de entrada en calor, que la primera es todas juntas, la segunda intercaladas y después compiten. Esa parte también hay que entrenarla en el gimnasio porque en ese momento, cuando hay muchas nenas, nos solemos mezclar un montón. En viga, una subida de 45 segundos totales y la competencia, depende, hay veces que son 30, a veces que son minutos, dependiendo del nivel y la competencia. Y en suelo, 30 segundos por gimnasta, con un tiempo mínimo de 3 minutos antes de empezar a competir. Respecto a salto, la gimnasta tiene que saber la distancia total de su carrera en el gimnasio. Nosotros tenemos que llevar una cinta métrica al torneo y de esta manera no vamos a tener problemas al cambiar de corredera, de tabla, de caballete.
Les pasa que cambian de lugar y ya no saben de dónde salen. Entonces, una cinta métrica desde la punta del caballete hasta el final, a nosotros no nos cuesta nada llevarlo. Tenemos anotado, o la gimnasta se acuerda, depende de la edad que tengan, desde dónde salen, y bueno, del metro 15 salís de acá, salís corriendo para allá. O sea, básicamente es eso, porque nos pasa muchísimo que llegamos y siguen de largo o no les da la carrera, y esos son todos momentos de estrés que suman eh, al, al alboroto de la competencia. Definir cuáles van a ser los 2 saltos que va a realizar la gimnasta de entrada en calor. Es ideal que el segundo salto realice el mismo que va a realizar en competencia. Por ejemplo, si la gimnasta realiza mortero, en el primero que haga vertical patito y en el segundo mortero, por decir algo. Durante las semanas previas tenemos que entrenar estos 2 saltos de entrada en calor y mostrar el de competencia, pero luego seguir entrenando para corregir y mejorar. Es decir, que el tercer salto que ellas hagan en los entrenamientos en el gimnasio tiene que ser el más importante, el que ellas nos van a mostrar. Esto es una forma de ir poniéndolas a prueba, ya mentalmente y físicamente, a las nenas, preparándolas para esa presión, esa exposición que van a empezar a tener poco a poco en los torneos. Ejemplo de cómo realizar la entrada en calor. Si compite, por ejemplo, mortero o rondó, primer salto vertical patito. Segundo salto, mortero o rondó. Esto es una sugerencia, no es, bueno, se hace esto, no es la Biblia que se tiene que hacer así, no, es en el caso de que la gimnasta haga mortero, lo bueno en el primer salto es que haga un patito. ¿Por qué? Porque mide un poco la distancia, se asegura que sale bien desde la cinta métrica donde le marcamos, rechaza un poco, siente el caballete y en el segundo ya va a estar tranquila. Si uno va y le dice, vamos mortero directo, la gimnasta por ahí, alguna no tenga problema y hay otra que se coma de panza el caballete por inseguridad y eso le trae más inseguridad para el segundo salto y después compite. Entonces, es una estrategia que las puede ordenar. Si la gimnasta compite entrada por Yurchenko, quizás en estos primeros pasos un rondó salto en extensión, o sea, carrera, salticado, rondó salto en extensión, y en el segundo el salto en competencia. Y si la gimnasta realiza salto con mortal, el primer salto tiene que ser un tiempo a empujar y el segundo salto ya con mortal de competencia. Paralelas. Durante la primera subida tenemos que estructurar una entrada en calor que adapte a las gimnastas a las próximas 2 subidas que serán las más importantes. Podemos realizar una pasada de elementos más básicos a los que compite o la mitad de la serie de competencia. Esto depende del nivel técnico de cada una, ¿no? Es ideal en la segunda pasada realizar la serie completa de competencia. En su defecto, realizar los elementos más importantes. Es decir, el gimnasta en la primera subida tiene que tener elementos básicos que ella domine en cualquier paralela, que vos sabes que va al caño de la plaza y la nena se sube y puede hacer eso. ¿Por qué? Porque haciendo elementos que domine va a sentir la tensión de la barra, va a sentir la altura, la distancia, o sea, se va a acomodar mentalmente para la segunda pasada subirse y hacer el trabajo de todos los días. Bien, ejemplo serie de competencia. Kip flotante, vuelta libre al kip, cuclillas, arriba media gran vuelta, subbalanceo, balanceo, salida. ¿Se ve bien el video? ¿O se traba? Ahí lo frené, pero ¿se veía bien? Sí, sí, se ve bien. Gracias. Vuelta libre al kip, cuclillas, pasaje, media gran vuelta. Bien. Vamos a suponer que esta es la serie. A ver, la pongo de nuevo, la serie. Díganme ustedes qué harían con esta gimnasta de entrada en calor. ¿Esa es la serie completa? Esa es la serie de competencia.
de entrar en calor, ¿qué harían? Y tiene Varios doble clips, clip, claro. así que como es el base en las dos, tanto en la baja como en la alta, sí o sí tiene que practicar al menos un clip. Bien, sí, un kit seguro, ¿qué más? Kit flotante, varios haría yo. Sí, bien, Pasarse la barra pisada y de nuevo kit flotante. también, bien, Y no sé, balanceo salida mortal. balanceo puede Claro. ser, Y la subida a cuclillas también. de subida a cuclillas también, sí, puede ser esa. Bien, vamos a ver. Acá, primera subida, como dijo ahí una de las chicas, 5 kits flotantes, pasaje de banda haciendo cuclillas, como dijo Vanina, y 3 balanceos con salida. Perfecto, ¿sí? Después, en la segunda subida, hacemos la serie o la parte de arriba completa, que por ahí es la que más dificultad puede llegar a tener la gimnasta para resolver en el momento de competencia. Entonces, teniendo en cuenta que hace un flotante, una vuelta libre, cuclilla, media gran vuelta, balanceo, plancha, podemos hacer, como entra en calor, 5 kits flotantes. ¿Por qué 5 o 4? Porque va a sentir bien el tirón del barrote, va a acomodarse en postura, va a entender cuánto tiene que traccionar en el kit para hacer un flotante amplio y no un flotante pegadito, y ya se va a percibir cómo hacer la vuelta libre para que le salga bien en postura, hacia atrás, con los codos y demás. El pasaje obviamente que lo tiene que hacer. Y arriba sugiero balanceos porque también es la forma en la que siente el tiempo la barra, siente dónde patear, se ubica. Muchas veces pasa, bueno, a todas las gimnastas les pasa, creo yo, que el techo, al ser diferente, imagínense que ustedes siempre están acostumbrados a realizar una gran vuelta con un techo así, acá, y una pared acá. Cuando eso no está, un poco de referencia vos perdés, y eso pasa. Y a medida que van creciendo y haciendo ejercicios más difíciles, eso pasa más. Entonces, con los balanceos, ya la gimnasta tiene una vista periférica de lo que hay alrededor, encuentra el momento, cuando hace la salida, el momento donde soltar, el techo es diferente al que entrena y demás. Entonces, todo es orientación y foco. Bueno, y en la segunda subida, dependiendo qué hizo en la primera, si hizo muy bien la parte de abajo, muy bien la parte de arriba, puede ser completo o reforzamos por ahí un poquito más una de las dos partes. Bien, viga. La gimnasta va a tener una sola subida. Acá es donde a todo el mundo le agarra el ataque de nervios, porque las nenas se suben, se caen, o sea, hacen un paseo a mantener y se caen. Pero pasa porque es el nervio del torneo, los padres mirándolas, saben que hay un juez, y esto que les digo que a veces no están 100% ordenadas a lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Ante una situación de estrés, ellas por ahí lo entrenaron 10 veces en el gimnasio, pero se olvidan, dicen, ¿qué hago? Te dicen en la tranca, luego decís, 3 meses hicimos lo que tenés que hacer en esta subida, a veces te pasa, pero en el momento en el que le decís, pasé, el cuerpo automático va a hacer el pasé, el otro pasé, o sea, ya el cuerpo solo lo va a hacer, ella no va a necesitar pensar qué es lo que tiene que hacer o se va a olvidar de más. Vos le tirás el primer puntapié y la nena ya va a activarse. Bien, entonces, esa subida tiene que ser lo más efectiva para brindarse seguridad a ella misma. Es normal que las gimnastas se muestren en un estado de aceleración o apuro y la entrada en calor sea irregular con muchos desequilibrios o muchas caídas, que esto es lo que nosotros tenemos que trabajar a lo largo del tiempo con estas nenas. Y debemos tener cronometrado en los entrenamientos de las semanas previas el tiempo exacto de entrada en calor y definir qué ejercicios va a hacer y de qué manera, ¿sí? Esto es clave, o sea, el tener cronometrado, porque después se sube, hace una media luna y no le da el tiempo para hacer más, y va a estar abajo diciendo, no hice el giro, no hice el suplex, no llegué a hacer el mortal. Entonces, entrenando le tiene que pasar que de los nervios se carga 3 veces y llega a hacer un solo ejercicio también. ¿Y te pasó eso? ¿Y qué hiciste? En la segunda subida me tuviste que presentar una serie.
y tuviste que resolver. O sea, es una forma de llevar a la gimnasta a resolver. Yo les digo siempre a mis gimnastas que cuando al ser humano le pones obstáculos, reacciona. Cuando no le pones obstáculos, se queda en su zona de confort. Entonces, tenemos que entrenar todas las posibilidades. Que se caiga, que no se caiga, que se olvide, que se desequilibre, que se suba y en lugar de hacer los acrobáticos, haga la parte de coreografía porque se confundió. O sea, todo nos tiene que pasar entrenando para poder aprender qué va a ocurrir compitiendo. Bien, vamos con una serie, acá les quise poner una serie un poquito más difícil. A ver, ¿qué harían ustedes de entrar en calor? ¿Qué le dirían a su gimnasta que haga entrar en calor con una serie así? Bien, vamos a hacer un refresco de lo que hizo. Hizo una entrada de flick, hizo flick plancha, que es la serie acrobática, una serie gimnástica, Jean Jessie Son, hizo un doble giro cosaco, una medialuna sin manos y una salida rondó doble pirueta. ¿Qué podemos estructurar con una serie así de entrada en calor? Y para mí, por ejemplo, bueno, la entrada, ¿sí? ¿Cómo es? El flip, y después, bueno, las acrobacias y, bueno, el giro. Los giros. Yo lo desglosaría en dos. O sea, haría la primera Dos partes. parte Claro. de la entrada, más el flick, más las acrobacias que tiene, y le terminaría justo cuando ella tiene que hacer el giro, que El es giro. ya en la posición desde sentada. Y Ahí coreográfico. cortaría la primera parte. Y la segunda parte le seguiría desde ahí con el giro incluido y el resto, dependiendo obviamente cómo le salió la primera parte. Acuérdense que tenemos una sola entrada en calor en Viga. En Viga no hay dos subidas. En Viga hay solo una y compiten. Y bueno, todo. Pero Yo haría la entrada, los flick, flick, plancha, después los giros y después la serie gimnástica. Y la salida Ok. se llevó. ok, bien. Ahora, en Viga, ¿no? Por ejemplo, vamos a el flick, flick, plancha. La gimnasta hace flick, flick, plancha. Entrenando, ¿qué tiene que dominar para poder competir eso? O sea, en los días de normalidad de entrenamiento, la gimnasta tiene que saber hacer flick, flick 3 seguidos. ¿Sí? Para poder hacer ese elemento en Para competencia. poder, exactamente. Vos tenés que saber hacer flick, 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 segura. Entonces, si es una viga que no conoce, lo que yo buscaría que haga, por ejemplo, en lugar de esa serie acrobática, es 2 flicks, freno, flick, o los 3 flick, flack seguidos. Para que ella, esto que les decía el techo, cuando hace el flick y el techo está cambiado, pueda invocar igual a la viga, que sienta el timing de la viga. Por ejemplo, tiene media luna sin manos, lo haría con manos, para que sienta la naturalidad de la viga igual. Obviamente la coreografía no se hace, y el resto de los ejercicios, claro, el resto de los ejercicios pensando
en que tenemos una sola subida, trataría de hacerlos en base. Por ejemplo, si la gimnasta compite souplé flick en viga, en la entrada en calor yo le haría hacer souplés, plié, flick. ¿Entienden? No todo seguido, para que se acomode. Si la gimnasta tiene Changé sison, haría un changé chiquito para el tiempo y un sison grande, porque el sison es más básico, ¿sí? Y de salida, rondó plancha o rondó pirueta, por ejemplo, que ahí hizo una doble pirueta. Vamos al acá. Acá tenemos ejemplo 1. La gimnasta va a hacer un circuito. Circuito llamo yo a hacer todos los ejercicios sin la coreografía. La gimnasta realiza todos los elementos gimnásticos y acrobáticos sin realizar la coreografía. Ejemplo 2. Circuito básico. La gimnasta realiza los elementos gimnásticos y acrobáticos básicos de los ejercicios específicos de competencia. Por ejemplo, la entrada, salto en el trampolín para medir la distancia del rondó, si está bien o si le dio mal y se va a pegar la cabeza contra la viga. Después, los 3 flicks, sostener 90 grados donde hacía el giro 90, un sison, un giro cosaco para probar el timing de giro de viga, media luna con manos y salida a plancha. Bien, ¿qué pasa? Acá tenemos dos ejemplos diferentes. Depende del nivel de la gimnasta y depende de la competencia. Por ejemplo, en esa competencia que yo estaba con esa nena en Francia, el día 1 que yo llegué, nosotras competíamos un sábado, yo llegué un miércoles. Bueno, el miércoles que yo entrené, la primera subida de entrada en calor fue la del ejemplo 2. Pero el sábado que compitió, la entrada en calor fue el ejemplo 1. Fue el circuito con todos los ejercicios directamente. ¿Por qué? Porque ya había tenido suficiente tiempo de adaptación para subirse y poder hacer los elementos. Entonces, a veces nos pasa que estamos, no sé, en un nacional en el que tuvimos una prueba de aparatos y la gimnasta tuvo gran cantidad de pasadas sobre el aparato, entonces sabes que el día de la competencia podés hacer alguno de los elementos de competencia directamente y otros que siempre necesita un souplés freno flick y no un souplés flick seguido. Entonces eso depende mucho de la gimnasta, pero ¿en qué nos tenemos que basar nosotros? Es en la base de la gimnasta para poder subirse y completar con el mayor de los éxitos en viga, que es lo más difícil, una entrada en calor que le brinde seguridad y confianza a ella. Bien, vamos para suelo. La gimnasta tendrá mínimo 3 minutos o 30 segundos por gimnasta en caso de ser más gimnastas en la rotación. Tenemos que entrenar también cronometrado ese tiempo de calentamiento previo a realizar una serie de competencia, porque a mí hoy en día me sigue pasando que no entienden que tienen, si son 4 gimnastas, tienen 30 segundos por gimnasta y las chicas siguen tratando de hacer 6 minutos de entrada en calor. No, tenés 3. O sea, tenés 3 minutos, no tenés 6. Entonces, hacen una diagonal, un plancha, otro plancha, y no, tienen que tener estructurado. Entonces, siempre antes de entrar en calor, previo a las competencias y todo, en los entrenamientos les tengo que refrescar. Chicas, son 3 minutos, acuérdense lo que tienen que hacer directamente y lo que hacen con un plancha previo, porque si no, se toman su tiempo. Y definir de qué manera la gimnasta va a realizar cada acrobático o cada gimnástico. Por ejemplo, si inicia con un básico o si realizan último el primer elemento acrobático. Por ejemplo, mi primera diagonal es rondó flick pirueta, por ejemplo. Esa primera línea la tengo que entrar en calor última, quizás, porque es lo último que hago, porque es lo que primero voy a competir, ¿se entiende? Porque por ahí muchas veces hacemos en el orden, son 3 diagonales, entran en calor la primera, la segunda y la tercera. Y por ahí nos conviene, o muchas veces a mí me ha servido, que las gimnastas entren en calor la segunda, la tercera, la primera, y vayan a competir con la primera al minuto después de que entraron en calor. Entonces tienen mentalmente en su estructura, lo último que hicieron es lo primero que van a realizar.
Tenemos acá un ejemplo de serie. A ver, acá también quiero que me digan qué harían de entrar en calor. Es una serie más compleja con los requisitos juveniles. Bien. Refrescando, hace primera línea, un doble mortal. Segunda línea, una combinación de hace rondó, pirueta y media atrás, pico, pirueta adelante. Tercera línea, doble pirueta. Y después los saltos gimnásticos que hace son con saltos anillos, la mayoría de los que hace. Ahora, para la primera diagonal, ¿qué haría de entrar en calor? Va directo, hace una doble pirueta, un doble agrupado primero, un doble en carpa directamente, o un planche, un doble en carpa. ¿Qué harían? Valen respuestas incorrectas también porque esto es para cuando tengan esa gimnasta que hace este doble, usted ya sepa lo que hay que hacer. No vamos a ir a lo fácil, vamos a poner la vara bien alta. Y yo, bueno, haría la primera entrada al último, cosa que si no le sale, bueno, lo puede llegar a... ¿Cómo? No entendí o la... sea, el doble con plancha lo haría al último. Ok, bien. Haría primero haría ¿Piruetas? las piruetas, después, bueno, los saltos, el giro y después iría con... Ok, bien. Josefina, que estás ahí por prender el micrófono. Yo haría, me parece que la segunda tirada es más difícil, ¿o no? La que hace la Sí, pirueta y después la pirueta adelante. porque combina ahí. Me parece que esa haría a lo mejor al último. Y no haría el doble, no sé si haría el doble, sino haría un carpa solo, flip carpa, como para ver la altura e ir probando. Ok, bien. Y Los gimnásticos también, porque bueno, son difíciles. esos gimnásticos son difíciles. En sí ella tiene gimnásticos bastante complejos. Sí. Pues, Yo les digo, normalmente, para la pirueta y media pico pirueta, lo que hacemos es pirueta y media pico plancha. O pico mortal, dependiendo cómo pique. Si pica bien, hace plancha. Si se fue media incómoda, mortal. Pero el primero es sin giro, para no tener riesgo de que pica medio raro porque no encontró el tiempo de la pedana y se torció las dos rodillas por hacer una pirueta desde un lugar donde no está segura. Entonces, primero asegurar el timing de rebote con un plancha adelante, o sea, pirueta y media, pico y sin giro adelante, o plancha adelante o mortal. Después, si lo encontró bien, pirueta y media, pico, pirueta. Si no lo encontró bien, otro plancha. Por eso se tienen que mover rápido y entrar en calor en el gimnasio, optimizando esos 3 minutos que tienen o más a rajatabla, porque
Si no, después no te da el tiempo para repetir y las piernas se les cansan antes de competir, así que tienen que estar muy entrenadas para lo que hagan. Ella hoy, ese video tenía 15 años. Para ella eso era difícil y demás. Pero cuando tenía 8 y estaba formándose, hacer 2 rondo flick la cansaban igual que lo que le cansó a los 15 hacer esa serie. ¿Entienden? Entonces, no es por la dificultad que hace, sino que a los 8 años, haciendo salticado, rondo flick flick y mortero salto en extensión, se cansaba lo mismo. Entonces, el timing de corrección y de tiempo de trabajo en el torneo tiene que ser así. Después, para la doble pirueta, normalmente entramos en calor una pirueta, buscando buena altura, y si esa buena altura está ok, hacemos la doble pirueta, salvo que haya sentido muy bien y haga directo ya con más experiencia. Y para el doble siempre lo hacemos en la entrada en calor, el doble siempre, porque también es el ejercicio más difícil en cuanto a percepción del espacio. Entonces, si le sale muy para arriba o un poquitito para atrás, ya cambia la recepción. Entonces, es importante esos ejercicios en los que se necesita más percepción del espacio que, por ejemplo, una doble pirueta, sí tenerles el tiempo de trabajo, sí o sí, en esa entrada en calor. Vamos acá. Entonces, tenemos ejemplo de cómo realizar la entrada en calor. Hacer una pasada básica. Rondó flick flack plancha, por ejemplo, o rondó pirueta y media pico plancha adelante. Un elemento acrobático de cada uno, o 2 en caso de tener que repetir, si el tiempo alcanza, y uno de cada elemento gimnástico. Es decir, hago una pasada base, pruebo y arranco. Si una de estas acrobacias estuvo más o menos, la voy a tener que repetir con tiempo de repetición dentro de esos minutos. Si veo que, por ejemplo, no va, porque hay algo que no está saliendo, por ejemplo, es el mortero mortal, y yo sé que mi gimnasta después tiene rondo flick mortal, y este rondo flick mortal yo estoy segura que lo va a hacer, le dedico al mortero mortal que lo repite, y por ahí no entra en calor del todo el rondo flick mortal. Eso es una decisión momentánea, pero sí encontrarle el tiempo y que sepan que el básico primero les va a dar la percepción del rebote, de la altura, de la rotación, de la velocidad y demás. Bien, vamos con una preguntita. ¿Qué garantiza automatizar los tiempos y trabajos reales de competencia durante los entrenamientos? A, mejor rendimiento físico. B, más flexibilidad. C, tranquilidad a la gimnasta. D, menor tiempo de entrenamiento. La C. Sí. Bien. ¿Cuánto dura normalmente la entrada en calor general? 10, 20, 30, depende del aparato. 20 minutos. En los torneos Depende. así, 10. Sí, depende del aparato. No, pero es la general, dice. sí, en la general. 10 minutos. Normalmente tienen 10 minutos. 10 minutos, no, tienen 15 minutos, depende del torneo, en los de USAC por ahí son 15 minutos nada más, y en otros serán 20. Ok, yo acá puse 20 porque es más la generalidad desde los niveles del 5 en adelante de la formación, suelen ser 20, pero sí depende del torneo, así que puede que sean 15 minutos también. Sé que muchas veces son 15. ¿Qué se recomienda hacer durante las semanas previas en la entrada en calor general? Practicar la misma estructura con movilidad y pasadas, realizar solo movilidad articular con elementos específicos de competencia, hacer una estructura innovadora y con posturas específicas, o practicar una entrada en calor larga y completa. Ya. Más respuestas. También puede ser la B. La B. La B también puede ser. Puntualmente recomendamos la misma estructura, la misma movilidad y las pasadas. Porque si solo hacemos movilidad con elementos específicos de competencia, nos está faltando la otra parte de la estructura, pero sí tienen que ver las dos respuestas.
Y esta que es muy sencilla, a ver si me prestaron atención en la primera parte, que tenemos que llevar para salto: la colchoneta de protección, la cinta métrica, cronómetro. Esta es muy fácil. La cinta. Claro, Vanina, yo vi que vos estabas anotando eso en ese momento. En mi época se contaban los pasos. Sí, también. Sí. O sea, mis gimnastas a veces lo siguen contando. Yo sé un aparato que a mí no me gusta, es el salto. Yo no me hallo en ese salto. Nunca compré una cinta métrica y se encargaban mis gimnastas de comprar la cinta métrica y llevarla, porque yo como que me voy de salto y borro de mi cabeza que ese aparato existe. Entonces, imagínense si me iba a acordar de comprar la cinta métrica. Yo anotaba para los torneos internacionales la medida de Isa de dónde salía, porque Isa se olvidaba, o sea, yo por eso lo anotaba yo, pero después ellas se encargaban siempre de la cinta métrica y sabían de dónde ir. Yo se los dije una vez y se ocuparon ellas. Pero sí, la verdad es que a mí me pasó. ¿Cuántos torneos? No sé, muchos torneos, gimnastas chiquititas, salto nulo, salto nulo. O sea, hubo un nacional en Río Cuarto en el 2015, 5 gimnastas, las 5 al hilo, salto nulo. O sea, claramente era yo enseñando para la miércoles el aparato, que no sabían las nenas de dónde salir, que no tenían la medida exacta, que corrían como podían, pobrecitas, porque yo no me ocupaba mucho. Y claro, o sea, si vos decís 5 gimnastas, una hizo nulo, pobrecita, sí, se tropezó, le dice, no, las 5 gimnastas me hicieron salto nulo. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahí es verdad, una cinta métrica, bueno, la técnica de carrera, bueno, ahí empezamos a levantar un poquito, ya para los próximos meses habíamos remontado. Eso fue un nacional de clubes. Al nacional federativo hubo creo que un solo nulo, así que remonté, pero eso para mí es inolvidable. Y la cinta métrica, o sea, no miente, los números no mienten, dice la frase. Así que eso es importante. Yo a las mías les hago medir la tabla con mi zapatilla, porque como yo para tenerlas estoy descalza para no ensuciar para ir a tolinera o esas cosas. Sí. Usan mi zapatilla para medir la tabla hacia la lengua. Entonces, claro, yo siempre tengo que llevar la misma zapatilla porque si cambio de... Y después ellas mismas van contando los pasos, desde donde dejaron la tabla hasta donde suponen Claro. ellas de empezar. Entonces me van diciendo, ¿viste? Me marcan con los números en la mano, me dicen tres pies, un pie y medio. No, Claro. es todo Sí, un show cada vez que van a hacer salto. sí, a mí un entrenador de Holanda me dijo, yo no entiendo los entrenadores que se desesperan por cómo va la tabla. Vos tenés que ver la medida, ponerlo y listo, me dijo. Y yo ahí pensé, ay, caray, yo siempre estoy mirando, contando los pasos, un pie, el otro. Y él me dice, pero si tenés la cinta métrica, mirás, en 15 va la tuerca, en 5 la tabla. Sí, bueno, no, los que no le dedicamos tanto no nos da para tanto, le digo. Pero yo creo que la gimnasta cuando hacen eso de los pies, no siempre funciona. Para mí el número no miente, porque ahí ellas van distraídas mientras saludan a los padres en la tribuna, van contando, otras se tapan los oídos, que van contando, uno ve todo. Y a veces no es tan efectiva. En cambio el número no miente. Yo nunca más tuve problema con salto. Después de esos históricos nulos dije, no. Tuve muchos nulos en muchas competencias, pero ese fue el que yo dije, no puedo ser tan mala como entrenadora en esto, no puedo ser. No podía Yo siempre ser. la llevo en mi mochila. ¿Viste? Genial. Vas a ser una buena entrenadora de salto, acordate lo que te digo. Bueno, ¿qué se recomienda hacer en la segunda subida de paralelas en la entrada en calor? A, colgarse de la barra a sentir los tiempos. B, una serie básica. C, su serie de competencia. D, elementos clave de competencia. Hay 2 respuestas correctas. La D. Sí, y hay una más. Y la A. La A, a ver, Sería la no, D. La la hice en la primera pasadita. no.
Yo diría la D porque si tiene dos partes, en la parte de abajo o la de arriba, que haga la secuencia o de arriba o la de abajo, dependiendo de la primera. Exacto, la D es correcta. Pero también, si en la entrada en calor en la primera hizo todo ok, puede hacer su serie de competencias en la segunda entrada en calor, sería ideal. Sí. Así que C y D son las respuestas claves. ¿Sí? Acuérdense siempre, si la gimnasta estuvo bien, segunda pasada, serie completa, si en la tercera pasada todavía puede ajustar un poquito más, que la tercera pasada es la competencia. ¿Cuántas subidas tiene la gimnasta en viga durante la entrada en calor? 1, 2, 3 o ilimitadas. Ojalá. Una. One. Bien. Vamos ahora con la preparación técnica. Hablamos esta clase de salto y paralelas y la próxima clase vamos a hablar de viga y suelo. Acá vamos a poner un ejemplo desde mayo hasta octubre, ¿sí? Suponemos que el primer regional y un torneo amistoso, o sea, tendríamos dos competencias en el mes de mayo que las vamos a usar como preparación. En el mes de julio tenemos el segundo regional, en donde ya pasamos la etapa de preparación y vamos a buscar mostrar un trabajo más pulido, o sea, de lo de mayo a lo de junio tiene que haber mejoras en la calidad técnica. En el mes de agosto tenemos un torneo amistoso, esos que no son clasificatorios a ningún nacional, en lo que no es tan importante nada más que por ahí presentar algún elemento nuevo que estén trabajando. En septiembre viene el tercer regional y tenemos un torneo amistoso más. En este el objetivo va a ser preparar y definir qué ejercicios se van a realizar en el torneo nacional y qué ejercicios por ahí les falta más. Y en octubre tendríamos el torneo más importante que sería el torneo nacional. Bien, arrancaríamos mes de enero y febrero con trabajo de pretemporada, una carga física bastante alta y base técnica en los aparatos. Hablamos salto y paralelas, ¿no? En la próxima clase hablamos viga y suelo. Gran carga de trabajos auxiliares y metodológicos, ¿sí? Definición del trabajo técnico de cada gimnasta a competir y a lograr durante el año. Acá es el momento de organizar en qué nivel quiero que compita, qué ejercicios tiene para competir, qué ejercicios tiene que sacar y qué ejercicios quiero seguir proyectando con la gimnasta. Vamos a trabajar mucho auxiliar y metodología, mes de enero y febrero, o en el caso como por ejemplo Vanina empieza mañana, todo el mes de febrero, mucho trabajo de metodología, mucho complemento auxiliar, drills de trabajo correctivos, parte física y técnica de base, ¿sí? Con más carga. En el mes de marzo, que tendríamos 4 semanas completas de trabajo, tendríamos que tratar de organizar para que 2 veces por semana se haga un trabajo metodológico, exhaustivo y cuidadas. Es decir, de los 4 días que entrenan las gimnastas, 2 días, sí o sí, mucha metodología bien fuerte y cuidadas. ¿Alguna pregunta, Vanina? ¿Me querés preguntar algo? Ah, listo, pensé que me estaba levantando la mano. Bien, cantidades. ¿Cuánto aproximadamente esos 2 días que hacemos el trabajo metodológico? Entre 5 a 10 repeticiones de cada uno. Y los saltos cuidadas, o sea, cuando hacen salto, que hagan con ayuda, entre 6 a 10 saltos. ¿Sí? O sea, si ella compite vertical planchita, no importa que la gimnasta lo sepa hacer, las tenemos que cuidar para seguir puliendo la técnica, seguir acomodándolas, acomodar posturas, que comprendan la velocidad y demás. Mientras que las otras 2 veces por semana van a trabajar solas, sin ayuda. Trabajos específicos del salto de competencia, trabajar recepciones, trabajar la carrera, la primera parte del salto, cambiar la superficie de rebote, o sea, poner un mini tramp, poner un trampolín, poner un air floor, y el salto de competencia con facilitadores, o sea, realizar el salto que compite con un facilitador que podría ser un mini tramp, o sea, corro, pico,
mortero o rondó con Minitram. Entonces, 2 veces por semana cuidadas, 2 veces por semana solas. Cuando hacen solas es más específico la recepción, solo la entrada, la carrera y con facilitadores el salto. ¿Cuánto? Entre 5 a 8 repeticiones y variar según las superficies de trabajo. ¿Por qué variar según superficie de trabajo? Porque si es una superficie muy dura, tenemos que tratar de que menos cantidades hagan mejor. En cambio, cuando trabajamos en superficies más blandas o con colchonetas auxiliares y demás, o Minitram o Airfloor y demás, por ahí podemos aumentar entre 8 o 10 repeticiones porque es menos dañino para las muñecas, para los tobillos, sobre todo en las edades de crecimiento. Todo varía según las superficies. De hecho, repetir en superficies blandas nos permite hacer más cantidad de corrección y automatización de ellas de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo. El quinto día semanal, que para mí siempre en esta etapa es opcional, vieron que se entrenan, si el quinto día es si la gimnasta quiere ir, es a elección. Puntualmente a la que va son trabajos básicos, correctivos específicos y básicos relacionados al aparato. Por ejemplo, se trabaja la técnica de carrera para mejorar eso, se trabaja un circuito de rechazos para que comprendan el rebote con el hombro y con los codos extendidos, o la forma de picar en el trampolín, dependiendo cuál es el déficit general del grupo, ¿no? La alineación del cuerpo en el aire, recepciones, etcétera. O sea, es un trabajo más de base orientado a lo que el grupo en su generalidad por ahí necesita más específicamente. Seguimos con el mes de marzo en paralelas ahora. 2 veces por semana cuidadas, 2 veces por semana solas. Trabajos básicos, cuidadas buscando la resistencia y ayudando sobre las colocaciones. Básico refiere a la base general del aparato, no solo lo básico que prepare la competencia. Es decir, buscando la resistencia quiere decir, si la gimnasta tiene 5 ejercicios en su rutina de competencia o lo que nosotros proyectamos a que compita, nosotros tenemos que tratar de duplicar con básicos esa cantidad. Si la gimnasta hace keep, flotante, vuelta libre, keep, balanceo, salida plancha, como aquí me dice que esa es la serie, nosotros tenemos que buscar que la gimnasta haga con ayuda. Keep flotante, al keep flotante, al keep flotante, al keep flotante. Vuelta de suelas o cuclillas. Pasaje. Keep, media gran vuelta, balanceo, media gran vuelta, balanceo, media gran vuelta, balanceo, vela. O sea, buscar duplicar la cantidad para que ganar resistencia con elementos básicos que domine. Si la gimnasta no hace media gran vuelta, podemos hacer keep corto, podemos hacer vuelta libre al keep, seguido con balanceos en la barra baja, seguido con todo en la barra baja o pasando a la barra alta, dependiendo, o sea, pero la cantidad de elementos en base para afianzar posturas y para empezar a agilizar la parte de resistencia muscular. Mientras que las 2 veces por semana solas tienen que trabajar ya las mitades de serie solas o con asistencia del entrenador. ¿Cuál sería la primera mitad de la rutina que vimos antes en la nena esa chiquita que les mostré? La parte de abajo, keep flotante, vuelta libre al keep, flotante, cuclillas, salto en extensión. Esa sería la primera mitad. O solas o con algún pequeño ajuste nuestro que le ayudamos a levantar el flotante o a marcar postura o algo así. Después, elementos sueltos a corregir. Si yo veo que el keep flotante está fuera de postura, repetición de ese elemento. O los balanceos con mala postura, o con carpa, o con piernas separadas, o lo que fuera, así. Y trabajos específicos de elementos de competencia o básicos que mejorarán la competencia. Por ejemplo, si veo que la salida está un poco pobre, que no rota, que no sube, bueno, ¿cómo puedo corregir eso? Haciendo vela, ¿qué más? Haciendo patadas. Entonces, uniendo un poco ese trabajo de corrección y de base para que optimice la calidad técnica y el menor descuento se empieza a construir. Cantidades aproximadas, cuando hacen solas,
duplicar o triplicar la cantidad de elementos. Los básicos sueltos, siempre 5 repeticiones del mismo elemento mínimo. Por ejemplo, vuelta libre. Bueno, vuelta libre, 5 veces. O si es vuelta atrás, lo mismo. Flotante, vuelta atrás, flotante, 5 veces. No sirven en paralelas pasadas de a una. O sea, kip flotante, vuelta libre, al kip me bajo. No existe eso en el trabajo cuando es cuidadas. Tienen que hacer cantidad, balanceos. 5 balanceos mínimo. Media gran vuelta, mínimo 5. O sea, siempre en cantidad. Cuando están cuidadas, cuando están solas, es distinto el trabajo. Mientras que las otras 2 veces por semana, las mitades, por lo menos 3 de cada mitad, pasadas de elementos sueltos a corregir, 3 por pasada, es decir, de 6 a 9 repeticiones. Si yo tengo que corregir el kit flotante, en una pasada tengo que hacer 3. Kit flotante, vuelvo a la barra. Corregí el pecho, estuvo mejor, pero la cadera estuvo cerrada. Listo, se baja otra vez. Kit flotante, vuelve al apoyo. Y ahí mejor, sí, ahí mejor. Ahora lo mismo, pero busca más altura. Listo, 3. Vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo. Por lo menos 3 de 3. Y trabajos específicos de elementos de competencia o básicos que mejorarán la competencia a criterio del entrenador o según la necesidad. Mientras que el quinto día semanal, que es el opcional, trabajos correctivos específicos y básicos relacionados al aparato. Por ejemplo, posturas en el piso o en barrotes, básicos exhaustivos, como por ejemplo el kit corto, que es súper específico de preparación física y bien exhaustivo de paralelas, balanceos en canito, exagerando las posiciones ahuecadas, salidas velita, repetición de flotantes, por ahí más auxiliar, o solo un ejercicio, ¿no? En el canito, o solo un circuito postural en el piso, dependiendo, ¿no? De lo que cada gimnasta necesite. Por ahí ese quinto día es un trabajo más individual, mientras el día jueves todas hacen 3 partes, 5 pasadas de corrección, por decir algo, el día sábado todas van a tener un trabajo diferente. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Va bien? ¿Sí? Voy a ir mes por mes para ir acomodando. ¿Cómo sería el acomodo hasta llegar a el torneo más importante con los objetivos que planteamos antes? Bien, pasamos al siguiente mes, abril. Vamos con salto, 2 veces por semana, trabajar metodología y corrección de la técnica, entre 5 a 10 repeticiones de cada uno, y saltos cuidadas entre 6 a 10. Mientras que los otros 3 días trabajan solas con específicos del salto de competencia más el salto de competencia, entre 5 a 8 repeticiones. Normalmente podemos trabajar primero, no sé, 5 saltos o 4 con las condiciones de tabla, de caballete, y los últimos 3 o los últimos 4 que queden, ponemos un mini tram, ponemos una colchoneta más blanda en el apoyo, vamos variándolo. En paralelas, 2 días cuidadas, 3 días solas, los básicos cuidados buscando la resistencia y ayudando sobre las colocaciones, al igual que en marzo, eso lo mantenemos, mientras que solas van a trabajar mitades, 3/4 y series completas solas o con asistencia del entrenador, dependiendo. Un día pueden ser mitades, un día puede ser 3/4 de serie y otro día series completas. Puede ser solitas o con esas pequeñas asistencias. ¿Vieron cuando les tocamos un poquito el hombro? No que estamos subidas a un cubo haciéndole el yuste, no, sino más un acompañamiento. Después, pasadas de elementos sueltos a corregir, mínimo 2 elementos enlazados y específicos de elementos de competencia o básicos que mejorarán la competencia. Cantidades. Cuando hacen las 2 veces por semana solas, buscamos, ahí puse exactamente lo mismo, perdón, de cantidades, acá está mal esta diapositiva. Bueno, cuando trabajamos lo de la base y la resistencia, ya sabemos, duplicar o triplicar por lo menos en 3 pasadas. O sea que si la gimnasta hace 3 pasadas
de esa base tiene 15 kit flotante cuidados. Es un buen volumen de trabajo para la cantidad después que ella, como decía, ella hace 15 kit flotante cuidados con colocación de postura, con impulso, con empuje de hombro. Cuando vaya a competir uno, va a estar más que preparada, le va a sobrar, básicamente. Y mientras que son mitades, 3/4 de serie o series, en las mitades podemos mantener 3 de cada una, los 3/4 podemos hacer 4 a 5, depende si las series son muy cortas o largas, y series completas podemos en este momento del año, que estamos en abril, podemos pedirles 4 rutinas completas cuando son las series más básicas. Cuando empiezan a complejizarse, por ahí es 3 completas con 2 de cada mitad, dependiendo, ¿no? Me quedó mal esa diapositiva. Bien, tomo un segundo de agua y sigo. Arrancamos el mes de mayo, que es el mes en donde ya hay competencias. Hay 4 semanas completas de trabajo. 3 veces por semana el salto completo de competencia más correcciones. Cantidades aproximadas entre 5 a 10 saltos por día. El día de más carga de trabajo son 10 saltos y los días que son un poquito menos pueden ser 5, 6, 7 saltos, la cantidad que ustedes consideren. Muchas veces yo les planteo 8 saltos y si al quinto estuvieron bien y fueron estables, el día que es más de carga más baja, ya con esos 5 es suficiente y completo con metodológicos o correctivos. 2 veces por semana, correctivos específicos en estaciones metodológicas. O sea, usamos ahora al revés. 3 veces el salto más completo y 2 veces metodología. Tenemos que seguir insistiendo en la metodología, en las correcciones, porque eso es lo que nos potencia la calidad técnica. Y acá 5 ejercicios metodológicos correctivos como mínimo, entre 4 a 8 repeticiones de cada uno. Esto como hacemos siempre en circuitos. Paralelas, 3 veces por semana, mitades y series completas solas o con asistencias, y los tercios a corregir. Ahí dividir la serie en 3 y podemos corregir esa poquita cantidad de elementos bien a pensar. 2 veces por semana cuidadas, los trabajos específicos, correctivo de elementos de serie, pasadas de elementos básicos en cantidad. La parte de elementos básicos en cantidad siempre nos va a dar como ese soporte y estructura de resistencia para la serie, para que la gimnasta no se le escapen las manos, no se le cansen los antebrazos, tenga esa fuerza de presión en la barra. Bien, 3 veces por semana, 2 a 3 de cada mitad, series completas entre 2 a 5, dependiendo del día, o sea, el día de más carga, como dije, el día que tienen 10 saltos, tienen 5 series completas de paralela. Y las pasadas de tercios a corregir por lo menos 3. Después, cuando hacen cuidadas, mínimo 5 de cada elemento de los correctivos y lo de la base duplicando o triplicando, eso se mantiene. Fíjense que eso es importante mantenerlo desde el mes de marzo hasta el mes que compiten igual, sí o sí. De hecho, hoy llevándolo a el grupo de gimnastas que tengo hoy, una de mis gimnastas, hoy martes, hoy lunes, perdón, porque es el lunes el día que ella tiene que prepararse o si este trabajo para la semana estar bien, tenía una serie básica de 20 elementos en paralelas, donde hacía vertical, yuste, pisada, gran vuelta, medio, gran vuelta de espalda. Para ella es un básico eso, de cantidad de 20 elementos. Le sigue costando un montón, pero es algo que no se deja de trabajar porque después, si en su serie tiene 14 movimientos, tiene que tener esa resistencia de poder hacerlo. Bien, pasamos al mes de junio. En este mes, acuérdense que no había competencia, en el mes de julio sí. Volvemos a 2 veces por semana de salto, base, por ejemplo, altura o metodológico de salto competencia. 2 veces por semana metodológicos del nuevo salto de proyección, si ya hace mortero que haga rondó, si ya hace rondó que haga metodológicos para Tsukahara o Yurchenko. Y el quinto día no realizan salto. ¿Por qué? Porque el mes de junio es un mes de acomodar un poquito y enseñar algunas cositas más nuevas, porque no hay competencia.
Cantidades aproximadas, los básicos, por ejemplo, 8 saltos, y la metodología siempre entre 10 repeticiones. Metódicos de nuevo salto, 5 repeticiones de cada uno, más un trabajo final de 5. Bien, paralelas. 3 veces por semana, elementos nuevos en secuencia y sueltos, es decir, si estoy enseñando, no sé, la gimnasta ya competía vuelta libre y ahora quiero que haga yuste. Puedo hacer, se sube la paralela, vertical, yuste, 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 o keep, vertical, yuste, al keep, vertical, yuste, eso sería en secuencia y suelto sería solo el yuste, ¿sí? 2 veces por semana, los básicos en secuencia, como en una serie base, y trabajo de serie como competencia, digo, como base y soporte físico. O sea, se sigue manteniendo el trabajo de la rutina que compiten para que tengan base y soporte físico. No solamente trabajamos la serie en los momentos de competencia, sino hay que lograr mantenerlo en el año. Después, cantidades aproximadas, ahí tenemos mínimo 3 pasadas cuidadas, los sueltos mínimos 6, 3 por pasado, o sea, 2 pasadas, y 2 veces por semana, mínimo 6 elementos continuados por 3 pasadas. En el trabajo de serie como base y soporte, por lo menos 3 pasadas también de esas rutinas. Bien, acá estamos en el mes de julio. El objetivo de este mes, recuerden que era el pulido, porque habíamos tenido en mayo la competencia en la que fue preparación. Ahora queremos mostrar un pulido un poquito más importante. Ahora, 2 veces por semana salto de altura, salto de competencia en altura. Ponerles obstáculos del otro lado para que estén obligadas a empujar. 2 veces por semana el salto de competencia al nivel del piso y complementar con el salto de proyección, ese salto que iniciamos en junio. Y el quinto día, progresiones del salto de proyección, o sea, metodologías de ese salto que estábamos empezando a construir. Cantidades aproximadas, en altura entre 6 a 10 saltos, salto de competencia entre 5 a 8 repeticiones, salto de proyección 5 y progresiones de proyección de 5 a 10 repeticiones. ¿Vamos bien? Bien. Paralelas. 2 veces por semana, series básicas en secuencia y básicos para seguir puliendo los elementos de serie. 2 días, mitades y series completas. Y el quinto día lo tenemos guardado para los ejercicios nuevos, tanto sueltos como en tercios de serie. Cantidades aproximadas, en secuencia mínimo 4, los básicos de la serie a pulir mínimo 5 repeticiones. Esto igual, yo se los digo ahora, pero los pueden capturar para después tenerlo y organizárselo mejor, porque sé que por ahí es mucha info de una, o no terminan de por ahí llevarlo a la práctica. Las mitades y las series entre 3 a 5 cantidades y los elementos de proyección de 5 a 10 repeticiones, porque es la forma en la que podemos sostener un ejercicio de proyección con los elementos que las chicas están preparando para competir. Bueno, vamos a agosto, tenemos mes de torneo, presentación de un nuevo elemento. Acá teníamos un torneo amistoso. Tenemos 2 veces por semana en salto, el salto nuevo, que hemos trabajado sobre el caballete, o la progresión hacia el caballete, entre 5 a 8 saltos. 2 veces por semana el salto de competencia a buscar perfeccionar la técnica, también entre 5 a 8 saltos. Y el quinto día, estaciones de correcciones de ambos saltos, tanto de competencia como de proyección. Armamos 5 estaciones, 5 repeticiones de cada uno, por ejemplo. Bien, paralelas. 2 veces por semana, tercios o partes de serie con el nuevo elemento cuidadas. Repetición de un elemento suelto. Esto, entre 3 a 5 de cada uno y el elemento entre 5 a 10 repeticiones se pueden llegar a hacer. 2 veces por semana, series básicas completas entre 3 a 5, que es la serie que compitieron en la primera parte del año. Quinto día, elementos nuevos,
sueltos y en tercios de serie, y los elementos nuevos sueltos y en tercio entre 3 a 5 repeticiones. Bien, pregunta, pausa. Cuando preparan a las chicas para las competencias, sea que tienen series cortitas, ¿qué tipo de trabajos suelen hacer? ¿Hacen las series directo, hacen partes, hacen de a un elemento hasta que llegan al final? ¿Cómo lo van organizando en los 2 meses previos a que tienen una competencia? ¿Cómo lo van haciendo? Porque esto es una forma de hacerlo, obviamente que hay 200.000 millones más. Y en mi caso, como tienen música, porque lo hacen con nivel usar, yo les pongo hasta un cierto tiempo en la música. Y ellas desde ahí lo tienen que hacer, como para ir acostumbrándose. Por ejemplo, empiezan con la música desde donde empieza la serie y se las termino. Y ellas tienen que seguir sin la música, con el tiempo. Ellas lo tienen que ir como haciendo en la cabeza el tiempo, digamos. No sé si me explico. Pero en paralelas y salto, no. Ah, no, perdón, sí. Me quedé con Suero, con otra cosa. Ah, yo dije, ¿cómo? Yo pensaba que les pone una música que va, pensé como que iba a tiempo con los elementos de paralelas. No sé por qué pensé en eso No, y no, dije, no, wow. es como que dije serie y me vino la serie de Suelo automáticamente le cae. Bueno, igual comentanos eso. Entonces, vos pones la música y las nenas empiezan. Claro, empiezan como empieza la música con la serie y yo Sí, después le corto la música en un cierto ejercicio y ellas tienen que seguir con el ritmo, digamos. ok. Y después se las vuelvo a poner a la música a donde ellas van y si coincide es porque lo están haciendo bien, lo están haciendo al tiempo o lo están haciendo muy apuradas o lo están haciendo muy lento, digamos. Ay, entendí. Está bueno eso para entrenar el oído y el Sí, tiempo, que tengan el timing. Mirá qué bueno, eso nunca lo hice. Muy bueno. sí, sí, Bien, sí. Y en caso de paralelas, yo se las divido en dos a la serie, como había dicho bien. antes. Les hago hacer toda la primera parte, que es la parte de la paralela baja, y una vez que la tienen, vamos a la parte de la paralela alta. Y después sí, les hago hacer la serie completa. Ok, Pero poner, hacen 3 veces la parte baja, 3 veces la alta, una completa. Y así. ok. ¿Y nunca probaste hacer solo un día de partes y solo un día de completos? No, la verdad que no, pero estaría bueno probarlo, sí. Porque eso es una buena forma de que ellas saben que en la parte tienen que corregir, corregir, corregir porque son pocos elementos. Y por ahí pueden hacer, no sé, si tenés 40 minutos del aparato, por decir algo, por ahí en esos 40 minutos tienen hasta 4 pasadas de cada parte. Y después tenés completos, o sea, esto sería, no sé, el martes tenés las partes, el miércoles completos. Entonces, tratan de aplicar todo lo del martes en el miércoles que es completo y la verdad que también está bueno por Sí, ahí, está bueno así. porque lo dividís así. Después también en un mismo entrenamiento yo suelo hacer una de cada parte, una serie, una de cada parte, una serie, porque aparte cuanto más desestructuramos a la gimnasta, más herramientas le estamos dando también. Yo muchas veces, por ejemplo, mi gimnasta tiene, no sé, keep, flotante, juste, gran vuelta, plancha, le hago hacer. Keep, empieza arriba, keep vertical, gran vuelta, plancha, keep flotante, chino, o sea, le hago hacer la parte cambiada, o sea, como no siempre empezando del principio al final. Le mezclo los elementos y no sabes cómo cambia la técnica cuando vos le cambias, que hace primero la gran vuelta y después el juste. O sea, por más de que se baje y empiece abajo, cambia. Y por resistencia también. Otra cosa importante también que aprendimos, bueno, yo aprendí estos últimos años, es el tercio. Todavía reducirlo más, porque más ponen el foco todavía en la prolijidad. El tercio te da como mucha posibilidad de pulir y de conciencia. Eso también lo recomiendo que lo puedan probar. Por más de que tengan 3 elementos en la paralela, repiten 1, repiten 2, repiten 3. Es muy bueno. ¿Alguien más nos quiere compartir?
Yo, por ejemplo, también yo lo hago por parte, por ejemplo, qué sé yo, hoy solamente kit flotante y van con el kit, y por ahí te dice, profe, pero algo más, no, hoy vamos a hacer esto, por ejemplo. Entonces, hacemos la técnica, vemos si está bien, si abren las piernas, si cierran, y bueno, y entrenamos, por ejemplo, bueno, no, te falta esto, vamos con más y así. Entonces, al otro día hacemos bien el kit flotante, después empezamos con las verticales y vamos con las verticales y vamos con las verticales. O sea, lo hago hacer como 5 o 6 veces y así. Igual que en salto también. Vamos con carrera y hacemos carrera. Y algo más, no, vamos carrera y salto al colchón. Vamos carrera, pico, vamos carrera, así. Ok, Entonces perfecto. después voy avanzando en base a lo que ella, o sea, voy viendo, porque por ahí vos le decís, bueno, carrera, pico, salto, caigo plancha y te va a o sea, por apurar. Entonces no, vamos, pico, Por parte. carrera. Bandera, carrera, bandera, carrera, bandera, carrera. Ok, Entonces es como que perfecto. Bien. Mi consejo es dividir según la cantidad de días que entrenen, mitad en paralelas, mitad de días que entrenen con ayuda, mitad de días que entrenen solas. Con ayuda, tratar de darles resistencia física. Y solas, tratar de que concienticen qué es lo que ellas necesitan hacer. Y esto de dividir entre parte, serie, tercio, tres cuartos de serie también. Por ejemplo, vertical, yuste, pisada, vuelta de suelas, vertical, gran vuelta, doble mortal, suponemos. Que la gimnasta haga kick vertical, yuste, pisada, vuelta de suelas, kick vertical. Eso sería su tercio de serie. Si sería mitad, haría hasta la vuelta de suela, me bajo. Su tres cuartos, perdón, no su tercio. Hasta la vertical. O lo puede hacer desde vuelta de suelas hasta el final, o sin el primer kick vertical y circular. O sea, ir variándoles también la estructura, es algo que una vez que están automatizando lo pueden llegar a gestionar bien. Bueno, ¿alguien más no quiere compartir o sigo compartiendo? Vamos al mes de septiembre. 4 semanas completas de trabajo. Acá sí hay es un mes de torneo en donde se definen varias cosas que se van a competir y no, y se prepara el nacional que era en octubre, si no me equivoco. Salto, seguimos 3 veces por semana, el salto de competencia en condiciones de competencia. Una vez por semana mantenemos la proyección y un día, el segundo día de la semana, trabajo de base en altura. Más o menos las cantidades se mantienen. Paralelas, 3 veces tercios, mitades y series, entre 3 a 5 de cada uno. Una vez por semana, elementos de proyección y esos elementos también incluidos en el tercio de la serie. 5 repeticiones mínimo. Y una vez por semana mantenemos el trabajo de cuidados sueltos y en secuencias por lo menos 5 de cada uno, que es un poco recién lo que nos contaba Vanina. Llegando al mes de octubre, tenemos también el torneo, que es ya la preparación del nacional, salto 3 veces por semana, el salto de competencia para corregir, pulir, afianzar, saber dónde están para la recepción, entre 6 a 8, dependiendo del día, o pueden hacer 10, la cantidad la manejan ustedes. Una vez por semana, el pulido del salto de la competencia, o sea, buscar qué es lo que necesitan pulir para perfeccionar y reducir los descuentos de ejecución y mejorar la proyección. Esto es más por calidad y no por cantidad. Y una vez por semana seguimos con el trabajo de base. Mientras que en paralelas, 3 veces por semana, series completas. Una vez por semana las mitades a pulir y tercios de proyección. Acá viene un poco esto que le decía recién, ahí para dividir y no hacer tercio, parte y serie el mismo día, sino que la mitad es para pulir y tiene que estar dividido en algún momento del año separado de lo que es la serie completa.
y una vez por semana los básicos en secuencia. Las cantidades se van manteniendo entre 3 a 5. Llegando al mes de noviembre y diciembre, baja considerablemente la carga de trabajo técnico, aumenta la carga física nuevamente y tenemos gran carga de trabajos auxiliares y metodológicos, aumentando la evolución y el trabajo de nuevos elementos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende el concepto? Iniciamos con el camino de cómo ir llegando al armado de esas series hasta que tenemos la serie, la tenemos que mejorar, pulir, darle como estructura y mientras empezamos con ejercicios nuevos y cómo incluimos los ejercicios nuevos. De a poco en los tercios, no suelto. Bueno, de a poco ese es el trabajo que por ahí, si después lo vuelven a ver con tranquilidad y lo llevan a la práctica, pueden encontrarle cómo es el camino o el escalón por escalón para llegar a construirlo. En caso de tener menos cantidad de días de entrenamiento, esto se adapta. No es que esto y yo como entreno 2 días nada más, esto no lo puedo hacer. No, adaptación. Si tenemos 5 días en este ejemplo y son 2 cuidadas, 2 solas y 1 de metodológico y yo entreno solamente 3 días, voy a hacer 1 cuidada, 1 sola y 1 de metodológicos. O sea, lo van adaptando a sus realidades. Vamos con una situación. Salto. Tu gimnasta está por competir en su primer torneo del año. Durante la entrada en calor tiene que hacer 2 saltos. ¿Qué estrategia usás? Hace 2 saltos iguales al de competencia para repetir y ganar confianza. Opción B, hace un salto más simple para activarse y el segundo de competencia. Opción C, hace uno diferente al de competencia para probar qué variante la puede ayudar para competir. ¿Qué es lo que harían? B. Bien, un salto simple para activarse y uno de competencia. Bien. Después, a ver, ¿quién más? Acá no hay respuestas correctas, simplemente qué piensan que harían cada uno. Yo haría la B y el A si la gimnasta está muy tranquila en salto. Vieron que hay gimnastas que nunca me pasó, no tuve esa suerte, pero siempre que fui a salto fue un sufrimiento, pero hay gimnastas que no necesitan por ahí 2 saltos. ¿Alguien más? Vanina, que siempre estés ahí atenta. Yo digo Vanina porque es el nombre que me aparece, pero acá voy más. ¿Está Rodrigo hoy? ¿Está Rodrigo o no está Rodrigo? ¿No vino hoy? Yo la Estoy, B. hola. Rodrigo, ¿estabas acá? ¿Cómo que no me enteré que estabas acá presente? Conecté a las 9:15, creo, porque es cumple de mi hija. Ah, bueno, gracias por conectarte igual, Rodrigo. Seguimos Sos acá un en fiel reunión. seguidor, Bueno, no importa, hoy te dejo tranquilo, hoy estate atento al tu cumpleaños de tu hijo. Bueno, Vanina, entonces sí, opción B yo creo que es la más viable. Vamos con la segunda situación, paralelas. En la entrada en calor la gimnasta tiene 2 subidas y está insegura con un nuevo elemento, porque, no sé, de vuelta libre pasó a ser un juste y está un poco insegura. ¿Qué estrategia elegís? Opción A. En la primera subida hace ese nuevo elemento varias veces, aunque se caiga, pero lo intenta y le decís, hacelo igual aunque te caigas para probar bien el tiempo y la barra y la confianza. Opción B, en la primera subida hace una pasada básica y en la segunda intenta la serie completa o lo más parecido. Opción C, que haga solo lo más fácil para no arriesgarse antes de competir. ¿Qué harían? Y Yo yo sí, o la B. La B. O la B. Ok, y Ro, ahí. Y yo haría la A, si ella está segura y quiere realmente intentarlo, que haga la A y en la segunda hace la B o directamente que haga la B. Ok, bien. Lo más seguro estamos todos de acuerdo que es la B.
es a lo que por ahí iríamos como ABC a hacer eso. Bien. La opción A, por ahí no es la más recomendable, pero puede pasar que nosotros digamos, vamos a hacer, o sea, lo otro ya lo dominás, vamos directo a hacer este ejercicio y arriesguémonos en la entrada en calor a ver si va. Si sale, lo competimos. Si no sale, le damos unos meses más de trabajo. Esa opción también es viable, pero la opción B sería la number one, en la que si vemos que en la entrada en calor domina bien esa primera parte, quizás le salga muy bien en la segunda entrada en calor ese elemento nuevo, porque si tiene que hacer, no sé, gran vuelta por primera vez y le decimos, bueno, en la primera subida hace media gran vuelta y vemos que la media gran vuelta tiene fluidez, patada, altura, decimos, bueno, ya está, en la segunda lo arriesgo. Bien, situación 3 en viga. Sabes que tiene solo una subida de 45 segundos, la gimnasta se pone bastante nerviosa. ¿Qué definís como entrenador? A, que haga todo lo que pueda lo más rápido posible, que haga los elementos que le dan seguridad sin importar si son parte de la serie. C, que haga un circuito básico ya entrenado, sin coreo, pero con todos los elementos. El C. Sí, está Bien, muy... esa La es C. una opción muy segura. Claro. Hay una opción Con más que también es viable. ¿Cómo? que para que se sienta más segura el C, digo yo. Pero Sí. depende de la Y si gimnasta. no, la B. A ver. O sea, la C sería La primera yo opción. elegiría la C, claro, la primera opción, y después la B, que haga lo que ella se sienta segura para ir probando, y bueno. Exacto, porque puede pasar que no compite no sé, que compite, perdón, el suple flick, pero bueno, se siente segura haciendo suple, bueno, hacer 3 suples atrás, aunque no compita el suple solo, por ejemplo, puede pasar eso también, así que opción correcta que elegiríamos sería la C, opción B puede llegar a ser una situación que también nos pase y que demos el ok para que suceda. Bien, ¿qué creen que cambia cuando automatizamos estas decisiones durante el entrenamiento? Y ellas empiezan a ganar más seguridad y más confianza en lo que, en las decisiones que nosotros les estamos dando como entrenadores. Sí, empieza la gimnasta a saber qué es lo que puede pasar en situaciones diferentes a las que son el entrenamiento, porque ya entrenó a haberse subido y que se torció 2 veces en la misma subida de entrada en calor, entonces sabe cómo resolver, ya le pasó de subirse y hacer una subida perfecta y después a la serie que muestra se cayó 3 veces. Como yo creo que lo que va cambiando es la mentalidad de la gimnasta y la vamos preparando para esos momentos de estrés de incontrolables para ellas. A eso por ahí me refiero más. Y vamos con las preguntas del final de la clase. ¿De qué otras formas crees que podrían trabajarse? Bueno, antes las trabajamos un poco. No sé, Josefina, si vos nos querés compartir alguna forma que ya Vanina nos dijo, Ro también, de cómo ir preparando quizás alguna rutina o competencia. Yo como entreno muy poquitos días y poquitas horas, trato de como optimizar un montón el tiempo. Entonces, primero voy haciendo ejercicios sueltos, a esto nos estamos refiriendo. Sí. Primero hago los ejercicios sueltos con metodológicos y para corregirlos, y después al final hago series completas. O en el salto, por ejemplo, hago pasadas, o primero un poco de carrera, un poco de pasadas como de saltos palitos, por ejemplo, para ir empezando el pique, y después hacemos salto el que sea, digamos. Porque en realidad es muy poquito. Entonces trato de hacer. Y si veo que tengo más tiempo, en realidad, primeros días solo trabajo ejercicios sueltos. Y después los voy uniendo a medida que nos vamos acercando. Depende cómo estemos de tiempo. Ok, Eso ¿y en llegás cuanto... bien con los tiempos?
Y por ahí llegamos bien, por ahí no llegamos tan bien, pero bueno, esto es al principio del año. Ya al último, cuando ya tenemos los nacionales, ya estamos bien. Está todo más... Sí. Y por eso me cuesta también cambiar de niveles, mantengo en el mismo nivel durante el año, porque es muy poquito lo que podemos ir trabajando. Que también quiero que te vayan aprendiendo otras cosas. Así que, Claro. pero bueno, espero después tener más días y más horarios, así podemos ir trabajando más. Ojalá, y si eso se cumple, lo que para mí tendrías que vos abrir la visión es en no llegar al nacional con todo, sino previamente llegar más suelta con todas las cosas antes del nacional y no para el nacional. Como, Tal cual. Sí. buscar como objetivo que para mitad de año ya tengas el nivel que normalmente tenés en el nacional. Entonces ahí ganaste unos meses ahí de trabajo, que obviamente con entrenamiento y con volumen de trabajo se puede lograr, así que si llegas a lograr tener más días, lo No, vas a por poder. supuesto, es la idea siempre, pero bueno, también pasa que se enferman, que faltan, que la prueba, que no sé qué, viste, qué sé yo, entonces, que tienen inglés, que tienen otra cosa, siempre. Sí, la realidad es totalmente No, diferente. no tienen esa, como, Esa muy cultura, interiorizado la cuestión de la disciplina tan estricta en el deporte, digamos. Lo hacen un poco más recreativo, entonces cuesta un poco que entiendan, sobre todo los padres, porque capaz que las chicas están predispuestas y con muchísimas ganas, pero por ahí los padres priorizan otras cosas. Entonces, también me pasa eso. Que bueno. por ahí lo difícil de nuestro deporte es que por más de que sea en niveles escolares, requiere de disciplina igual, porque un movimiento se aprende automatizándolo, o sea, no, lamentablemente no es tirar una pelota para arriba y listo, y atajala. Necesita técnica, necesita preparación física, o sea, eso es lo malo, que por más de que sea, porque yo a veces me ha pasado en otras ediciones de la diplomatura que me decían, pero yo no entreno tanto, o no sé, o esto si es formativo, es mucho, me decían. Digo, no, porque la técnica, aunque vos estés enseñando un rol, vos tenés que enseñar la técnica bien. Y vos tenés que dedicarle estaciones al rol adelante para que esa nena lo aprenda bien. ¿Por qué? Porque van a escuela 2 veces por semana, 1 hora, tenés el derecho de enseñar un rol así nomás y que se paren con las piernas separadas. No, esa es mi forma de ver la gimnasia, que para mí la gimnasia es una sola. Tenés muchos niveles, pero la gimnasia es una sola. Se tiene que hacer con técnica, si no, ¿para qué existe la técnica? O sea, las recetas son para cumplirse, digamos. Entonces, yo siento eso, que por más de que sea formativo, tiene que estar bien educado todo el movimiento. Aparte la base tiene que estar bien, porque si no, no podemos seguir o vamos a seguir mal, digamos. Sí, O sea, exactamente. O sea, si no hacen bien una medialuna, va a ser mal el rondó. O sea, es así. Es así. Te limitás vos solo. Sí, tal cual. Así que sí, eso lleva tiempo, lleva un montón de tiempo con estas nenas. Así que, bueno, es paciencia también. Obviamente, porque depende de las enfermedades de ellas, que se enferma, que los mocos, que esto, que aquello. Depende de que en el gimnasio todo esté ok para entrenar. Depende de si se lastimaron o no. A veces las condiciones climáticas nos matan también a nosotros. Acá nosotros no tenemos un microclima dentro de los gimnasios. Y uno tiene un plan de trabajo que es imposible cumplir con 50 grados, con un ventilador en un gimnasio de 2x2. O sea, es imposible. O en el invierno. Yo creo que el invierno es peor que el verano para entrenar. O sea, el invierno es muy duro para las gimnastas. Porque se enfrían, es peor. Es terrible. Me pasó una gimnasta de una de mis amigas que se fueron a Aguas Verdes a un nacional de Clubes. Dice fui al nacional de Clubes, Clubes la competencia el año pasado, abandonó la competencia del frío que tenía. Entonces no se puede. Ese torneo yo fui al turno de siguiente. Esas que compitieron a las 8 de la mañana, que todas dejaron de competir, yo estaba después, yo competía a la 1 con una de las nenas.
Yo fui durante el día, yo me levanté a las 5 de la mañana, nos llevaron en un auto, la nena compitió y volvimos. Fue la peor experiencia que tuvimos, por el frío, por el lugar, era imposible. No. Solucionaron varias. O sea, el lugar, digo, de que era congelado, ¿no? El gimnasio estaba perfecto, pero... Bajo cero. Claro, era imposible, fue una de las peores experiencias, pero aparte porque volvimos en el día, fue terrible, y todas las nenas anteriores, que eran como categoría juvenil y mayor, creo, congeladas, la estaban pasando re mal. Yo digo, imagínate, te venís de estos kilómetros. Nosotros en Argentina no estamos preparados, o sea, no hablo por la organización de la federación en sí, que organizó un torneazo, o sea, yo no hablo de eso, sino que no estamos preparados para algunas temperaturas. Es así, pero bueno, no somos Europa, chicos, es lo que tenemos, por eso tenemos muchas dificultades, y cada vez que yo conozco gente afuera y les muestro donde entrenamos en el gimnasio nuestro, no en el CENAR, que obviamente está bien, o por ahí a veces les digo, uno de los entrenadores allá en Europa me dice, bueno, pero podés hacer en una viga esto, en otra viga la otra, en otra, le digo, tenemos 2 vigas altas, le digo, pero en el Centro Nacional sí, tenemos 2 vigas altas y nos acomodamos con eso. Y me dice en un momento, ¿pero tu gimnasta es tan buena en viga y no tienen materiales? Me dice. Sí, ¿y cómo hiciste? El argentino hace magia, le digo, o sea, el argentino hace lo que, por eso nosotros afuera somos Gardel. Afuera te llaman, te quieren comprar. Yo, las veces que fui afuera me decían, ¿no querés venir a vivir acá? No hay lugar que fui que nos hayan dicho, ¿no querés venir acá a trabajar? Te doy una casa, te doy esto, te doy lo otro. Yo como me gusta esforzarme por demás, me quedo acá. Pero sé que a mí como que Me digo, gusta no, lo difícil. claro, no, algo Muy full fácil. rigor. Claro, algo fácil, que la hora de trabajo adentro del gimnasio valga. No, dije yo, claro, pero porque claro, yo me ven afuera, las entrenadoras mujeres no suelen cuidar mucho, porque es como que están más en viga y suelo, y el hombre está en paralelas, en salto, está como más organizando. Es la generalidad, no por una cosa por la otra, pero yo me subo a la paralela, mi gimnasta mide 3 metros más que yo, y yo la estoy cuidando, y se quedan, viste, cómo cuidás, cuánta energía que tenés, qué sé yo, y te quieren contratar siempre. Y yo digo, qué lindo, porque acá yo he ido a gimnasios en invierno, donde adentro estás en remera, he ido en verano, donde tenés el mismo microclima, o sea, son las condiciones regias para entrenar. Y voy a contar una anécdota muy tonta, que estábamos en Holanda preparando el mundial para ISA, el mundial juvenil, y ellos tenían marca de aparato Speed y Janssen. Y ISA competía en Gymnova. Y el entrenador me dice, ya mandé a pedir una viga Gymnova para que ISA pueda entrenar en la Gymnova, porque la viga Gymnova es muy diferente a las otras, para que se adapte, porque como ella es muy buena en viga, que vaya confiada y vaya tranquila. Yo me quería morir de la vergüenza. Yo estaba yendo 2 meses a prepararme para el mundial y el tipo me pidió una viga. Yo digo, o sea, ¿cómo te agradezco y cómo te pago esto? Yo no sabía dónde meterme. Llega la viga Gymnova y claro, las patas de la viga Gymnova son diferentes a la Speed y la Janssen y no encajaban con los colchones que ellos tenían, porque ellos tenían la colchonería de abajo Speed. Y claro, entonces el entrenador dice, no, vamos a cortar el colchón. Y a mí me agarra un ataque. ¿Cómo cortar el colchón? Gíralo, trae este colchón de este pedazo de acá. Viste que nosotros empezamos a tapar baches con lo que sea. Y digo, lo pones así. Me mira y me dice, no, tranquila, mañana lo cortan y listo. Al otro día llegamos, ya estaba cortado y cosido o sea, cortaron un colchón en una medida para que, yo no puedo creer. Isabela no quería pasar en esa viga. Me decía, no, re incómoda, no me gusta, me decía. O sea, peor no podía ser la situación, ¿entendés? Yo dije, pasá porque trajeron esta viga para que vos antes. No la trajeron por mi cambio, me dice la traer por mí, te lo juro, la trajeron por vos, pasá acá. Yo me quería morir. Así que imagínense las comodidades. Yo cuando vi eso, dije, no puede ser. Después un día se rompió la luz y ese mismo día había 10 monos colgados
arreglando esas luces y en 5 minutos se arregló todo. Y a veces nosotros tenemos una gotera. ¿Cuántos años tenemos una gotera en el gimnasio? Bueno, es así, pero bueno, nosotros hacemos muy buenas cosas con todo lo que tenemos. Pero bueno, esa En anécdota del... nuestro gimnasio luchamos con los murciélagos. ¡Ay, qué horror! No, qué miedo los bichos. Por ahí nosotros entrenamos hasta las 9 de la noche y por ahí cuando hacemos la hora de descanso, que hacemos la flexi, bajamos un poco las luces para que las chicas bajen un poco la intensidad y cada tanto sale uno ahí a dar vuelta, así que tenemos que planificar todo de vuelta, pero en otro lado, porque si no está el murciélago dándole vuelta a las chicas ya están acostumbradas, pero bueno, viste que por ahí te da como cosita. ¡Ay, qué asco! Me muero. No, 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 qué asco. Pero sí, en un torneo, el otro día vi un video de... No creo que eso pase en otros lugares. Yo estoy segura que no. O sea, yo he entrenado en Francia y tienen al lado el sauna, la pileta de los hielos, y vos decís, y sí, o sea, y sí, ahí es cuando decís, porque nosotros muchas veces nos medimos y decimos, sí, estamos lejos de esto, esto y esto, pero de esto no estamos tan lejos. ¿Dónde está la diferencia? Y terminan de pasar y están masajeándole el gemelo y vos decís, y sí, ahí están las diferencias, el médico, todo el equipo que tienen, pero bueno, yo disfruto muchísimo de esto igual, yo no me lamento por no tenerlo, sino que me sorprendo mucho de la gran capacidad que tenemos. Y yo creo que si tendríamos todas esas comodidades, no sé si daríamos todo de nosotros. La verdad que yo no sé, si yo tendría todas esas comodidades, sí, yo no sé si yo pondría mi 200% como lo hago todos los días, porque capaz que estaría en una zona de confort en la que todo fluye. Y bueno, voy y hago, no sé, viste que el ser humano es medio cómodo en ese sentido. Entonces, yo no me lamento, a mí me gusta, yo por eso me quedé acá, desde que soy joven, que me llaman o me invitan a quedarme en alguna asesoría en algún país o algo, y no, o sea, amo esto, o sea, no podría en otro lugar entender lo que es coser un colchón y picar en el mismo colchón que cosí. Básicamente, eso tiene otro valor. Así que bueno, gracias. No sé si tienen alguna duda para la próxima clase o algo que no quedó claro de hoy. Bueno, gracias a todos. Que descansen. Nos vemos el lunes que viene. Ya falta muy poquito.